Bueno, buenas noches. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Brian Ávila. El día de hoy vamos a ver la ley de Biot-Savart, ¿sí? De la materia de campos electromagnéticos de la Universidad de Cital, ¿vale? Entonces, ¿de qué va a constar el video? Bueno, el video va a constar de que vamos a exponer los cuatro casos puntuales, ¿sí? Más adelante vamos a ir desarrollando de qué se trata cada uno. Vamos a explicar mm, también la simulación que se realizó por medio del programa MATLAB, ¿sí? Entonces, para calcular también lo que es la densidad de flujo eléctrico, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos. Entonces, el primer caso, ¿sí? Dice filamento, ¿sí? De corriente recto a lo largo del eje X, ¿sí? Entonces, acá bueno, las imágenes se tomaron de los apuntes de la clase, ¿listo? De la profesora. Entonces, vamos a decir que tenemos acá en esta parte inferior, acá donde en esta línea verde, vamos a tener el alambre o el filamento, ¿cierto? Que desde aquí a aquí, que va a transportar una corriente en este sentido, ¿sí? Hacia las X positivas, ¿sí? De las más X. Y acá vamos a tener X negativas, ¿vale? Vamos a tener eh, dos, dos ángulos, ¿sí? Como lo estamos viendo acá, teta y teta 1 y teta 2, ¿sí? Vamos a tener una distancia del punto P, este es del punto medio, ¿sí? El caso es del punto medio, ¿sí? Que nosotros queremos calcular la densidad de flujo eléctrico en el punto P, ¿cierto? Entonces, la vamos a hacer por medio de dos triángulos, ¿verdad? Digámosle, este sería el uno, este sería el 2, ¿cierto? Entonces vamos a tener dos vectores unitarios que van en dirección de AR y en el vector unitario A sub X, ¿cierto? En el sentido de la corriente, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces dice, para el caso uno se va a analizar el valor de teta, ¿sí? Y a lo largo del eje X, ¿sí? Cómo se comporta ese alambre a lo largo del eje X. Entonces tenemos que la ecuación, ¿sí? La ecuacióncita del diferencial de la densidad de flujo es esta. Entonces la diferencial de flujo es igual a la corriente por un diferencial de X, ¿cierto? Por el producto punto entre A sub X cruz a R, ¿sí? 10 sobre 4pi por R al cuadrado. Este R va a ser la distancia que hay del punto P a nuestro alambre, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer acá una cosita. Nosotros sabemos que el producto A cruz B es lo mismo que decir la magnitud de A por la magnitud de B por el seno, ¿sí? Del ángulo menor, como lo tenemos en este enunciado acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que la magnitud de AX, ¿sí? Y la magnitud de R es 1, ¿sí? Acá solamente lo especificamos con un 1, ¿cierto? Pero se sobreentiende que es 1 por 1, ¿vale? Por el seno de teta, o el ángulo menor entre ellos, que es teta, ¿cierto? Entonces queda seno de teta dividido sobre 4pi r cuadrado en dirección a z. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la dirección? Muy fácil. Entonces, el producto cruz, entonces vamos a decir que el vector unitario X solo tiene componentes en qué, pues, bueno, pues, no. Bueno, vamos a decir que el producto X pues solo va a tener dirección a X y 0 en AR y 0 en AZ. Y el AR va a tener 0 en X, 1 en AR y 0. Entonces si hacemos lo que es la, pues el producto cruz, ¿verdad? Tapamos, perdón, se tapa acá y tapas acá, pues 0 por 0, 0. Y menos 0 por 1, pues 0 en dirección a X. Lo mismo pasa acá, se tapa acá y si se tapa acá.
va a ser 0 por 1 a 0, 0 menos 0 por 0, pues da 0 en dirección a R y a Z queda 1 por 1, 1, menos 0 por 0, 0. Entonces queda en dirección a Z. La que vemos acá, ¿cierto? Entonces, este nos queda así, nos quedaría acá el diferencial, ¿sí? De la densidad de flujo eléctrico en amperios sobre metro, son las unidades, ¿cierto? Entonces, eh, tenemos tres variables, ¿sí? O sea, si nos fijamos, a ver si puedes presentar. No. Tenemos tres variables, ¿cierto? Que es R, seno de teta y de X, ¿sí? Tenemos tres variables independientes, ¿cierto? Como acá lo tenemos, tres variables independientes, ¿cierto? Que es X, teta y R, ¿cierto? Acá. Entonces, se debe dejar en una sola variable para poder dar solución al mismo, ¿sí? Esto, ¿cómo se hace? Se utiliza las propiedades de triángulos rectángulos, ¿cierto? Entonces, acá, la hipotenusa la vamos a llamar R, ¿cierto? R. El cateto opuesto lo vamos a llamar R. Y acá en la parte, pues, inferior, por dx, ¿cierto? O X. Ahorita ya lo vamos a validar mejor. Entonces, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Entonces, como lo habíamos dicho, cateto opuesto, ¿qué es? Pues es R y cateto hipotenusa, R, ¿sí? R y R, ¿vale? Como lo tenemos ahí. Entonces, ¿qué nos dice? Entonces nos dice que seno de teta es igual a R sobre R, ¿cierto? O sea, ya tenemos la primera ecuacióncita, ¿cierto? La una, que la tenemos en términos de R y R. Entonces, pues queremos nosotros acá despejar R, pues entonces multiplicamos acá R por R y dimos seno sobre seno, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos eso, esta R con esta R se cancela, este seno con este seno se cancela y nos queda o se despeja lo que está multiplicando pasa ahí, lo que está yendo a multiplicar, etcétera. Un despeje pues normalito, ¿sí? No hay nada. Esta sería la segunda ecuación, ¿verdad? La segunda ecuación, ¿ok? Entonces decimos que 1 sobre seno es igual a cosecante, ¿cierto? Entonces, ¿por qué escogimos cosecante? Con el fin de ahora vamos a hallar el diferencial de x, ¿cierto? Entonces ahorita ya cuando derivemos y demás, pues ya nos van a cancelar y bueno, ahorita ya más adelante lo explicaremos. Entonces retomando la ecuación 2, ¿cierto? Pues vamos, lo único que se hizo acá fue reemplazar r por 1 sobre seno de teta. Y 1 sobre seno de teta es cosecante de teta, ¿cierto? Acá la tenemos, ¿vale? Entonces, nosotros por propiedades trigonométricas sabemos que tangente de teta es igual a seno sobre coseno o lo mismo que cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? Y que cotangente de teta es igual a 1 sobre tangente de teta, ¿sí? Lo mismo, es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá nosotros? Vamos a reemplazar tangente de teta, ¿cierto? Como cateto opuesto, que es R, ¿sí? Acordémonos allá dibujito, ¿cierto? Acá es R y acá es R y el cateto adyacente estamos mirando ay, este ángulo de acá. Bueno, el que se forma en este lado. Bueno, acá en este lado, ¿listo? Y acá en las X negativas, como habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Entonces nos da, estamos mirando este cateto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Pues reemplazamos cotangente. Entonces, cotangente que es 1 sobre tangente, pero tangente es R sobre menos X. Acá en esta parte, pues, lo podemos ver. Cotangente es igual a 1 sobre tangente, ¿cierto? Entonces, por ley de la oreja, ¿cierto? Extremos y medios, pues nos va a quedar que cotangente de teta es igual a R menos X sobre R, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eh,
Pues despejamos R, perdón, X, ¿sí? De esta ecuacioncita, vamos a despejar R, X, perdón. Entonces, lo pasamos a multiplicar y multiplicamos por -1, ¿ok? Entonces, acá aplicamos derivada en ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, ya llevamos un menos, la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado de teta por d teta, ¿cierto? Entonces ya nos queda la tercera ecuacioncita para saber qué es de x, ¿vale? Entonces, lo que hacemos ya es reemplazar, ¿sí? Reemplazamos común y silvestre, y reemplazando la ecuación general, nos queda que la siguiente expresión. Entonces, tenemos acá la ecuación inicial, ¿sí? La que deducimos, entonces, ¿qué reemplazamos? El de x es este menos con este menos, pues menos por menos nos da más, acá está el más, ¿sí? Por cosecante cuadrado de teta por de teta, ¿sí? Lo que estamos viendo ahí reemplazando el de x, por el seno de teta, dividido sobre 4pi por r cuadrado. Pero si sabemos que es r cuadrado, es r por cosecante de teta, ¿cierto? Y como está al cuadrado, pues, ajá, al cuadrado es toda esta expresión. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, acá sabemos que este al cuadrado, con este al cuadrado, cosecante de teta, se nos va. Este r que al cuadrado, ¿cierto? Se elimina este con este, ¿sí? Se simplifica, ¿exacto? Entonces, en la dirección a z no ha cambiado, las unidades pues sigue siendo amperios metro, normal. Entonces, ¿qué nos queda? El diferencial de la densidad de flujo es igual a ¿qué? Pues ya reemplazando todo, sustituyendo y demás y simplificando la ecuación, nos queda que el diferencial del flujo eléctrico, ¿sí? Eh, nos queda que es I por d phi por el seno de phi dio sobre 4pi por r en dirección a z en amperios de metros. Entonces, no queremos saber la diferencial, sino queremos saber es la densidad de flujo, no el diferencial, sino la densidad de flujo. Entonces, integramos en ambos lados, ¿cierto? Entonces, desde teta 1 hasta teta 2, ¿cierto? Que ya anteriormente habíamos dicho de cuáles salían esos ángulos del triángulo, ¿cierto? Entonces, ya ingresamos el diferencial, lo mismo que tenemos arriba en dirección a z, por defí, se organizó un poquito mejor la expresión, normal. La integral del seno, pues es coseno menos coseno de teta, ¿cierto? Como todo esto eh, que está acá en esta parte, ¿cierto? No depende de teta, pues sale la integral, ¿cierto? Entonces queda, ¿qué nos queda? Pues nos queda la corriente sobre 4pi por L, ¿cierto? Menos, bueno, factor de la integral evaluada desde teta 1 hasta teta 2 en dirección a z y ya. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Volvemos a saber, pues, vamos a hacer una sustitución, ¿cierto? Bueno, entonces acá, para quitarnos este menos, pues hacemos el inicial menos el final, ¿sí? Para que esa expresión nos quede positiva, da lo mismo, ¿cierto? Entonces, vamos a dejarlo de esa manera, ¿cierto? Sería como una expresión, pero nosotros vamos a reemplazarlo, ¿sí? Vamos a reemplazar ¿qué? Vamos a reemplazar teta 1 por beta y teta 2 por pi menos beta, ¿cierto? Entonces es pi sería 180 menos el ángulo que se forma acá para conocer ese teta 2, ¿vale? Entonces, la densidad de flujo, ¿sí? ¿A qué es igual a la corriente dividido sobre tal? Pero entonces reemplazamos teta 1 por beta, ¿cierto? Y teta 2 por pi menos beta, ¿ok? Normal, facilito. En dirección a z, lo mismo, no ha cambiado nada. Entonces, si nosotros hacemos por propiedades trigonométricas, coseno de pi menos beta, ¿cierto? ¿A qué va a ser igual? A coseno de pi por coseno de beta más seno de pi por seno de beta, ¿cierto?
Si eso lo ingresamos a una calculadora, pues sabemos, pues sabemos que el coseno de pi es -1, ¿cierto? Por coseno de beta. Y seno de pi es 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Este se cancela, ¿cierto? Se cancela, ¿cierto? Como a cancelarse, pues, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar como acá tenía un menos, si lo vemos acá, este menos. Con el -1 que tenemos acá, nos da positivo. Entonces nos da coseno de beta, que es este positivo. Coseno de beta más coseno de beta nos da 2 coseno de beta, ¿sí? En dirección a z de amperio sobre metro, ¿cierto? Entonces, ahí este 2 lo podemos simplificar acá con este 4, ¿cierto? Nos queda un medio de pi por r por coseno de beta por la corriente, ¿sí? En dirección a z, amperios metro, lo mismo. Entonces, ¿cómo como sabemos una cosa? La propiedad, o sea, ya vamos a dejar todos en términos en las distancias y demás. Entonces, coseno de beta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente, como nosotros acá en este dibujito se ilustra mejor. Digamos, todo el alambre la vamos a llamar L, como estamos acá. Pero como es el punto medio, pues de aquí a acá, pues como es la mitad, esto es L medios. ¿Listo? L medios. ¿Por qué? Porque se está tomando la mitad del alambre. Entonces reemplazamos cateto adyacente, ahí como lo miramos, es acá, este es H medios. H medios y la hipotenusa sigue siendo, la hipotenusa, pues bueno, esto es R y pues acá ya sabemos que es la raíz de cateto adyacente más cateto opuesto al cuadrado, ¿sí? Lo que vemos acá. Y reemplazamos, entonces reemplazamos coseno de cateto adyacente es L medios, y sobre la hipotenusa, lo que acabé de decir, y pues ya, esta nos quedaría el primer caso de Sauer. Entonces nos dice, la densidad de flujo es igual a 2 veces la corriente, ¿sí? Dios sobre 4 pi por R, ¿listo? Que R es la distancia que hay del alambre al punto. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, L medio es la distancia y etcétera. ¿Listo? Ahora nos vamos a, pues el código. El código se hace en MATLAB, facilito. Entonces, ¿cómo nos dice? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá? Creamos una variable que la vamos a llamar L, ¿sí? Eso es para que una persona ingrese input, o sea, le asignamos una variable. Con el igual le asignamos, ya creamos una variable. Con el igual es como asignarle un valor. Entonces le decimos a alguien, input es como ingrese, que entonces ponemos paréntesis, ¿cierto? Abrimos paréntesis, comillas, puede ser comillas simples o comillas sencillas, o sea, una comilla o dos comillas, ahí está abajito, vamos a ver que no afecta en nada. Entonces dice, ingrese el valor de L en metros, o sea, de la longitud, ¿sí? Entonces, en este caso, escogí 10 metros. Puede haber escogido el que uno quiera. Se escogió ese porque sí, por temas del ejemplo. Y para todas las variables, hacer lo mismo. Una variable igual input y que queremos que ingrese, pues la distancia que hay del alambre al punto. En este caso es 1 metro. Bien. Le pedimos la corriente, ¿cierto? 1 amperio. Entonces, ¿por qué le pedimos esto? Porque si nos devolvemos a este punto, ¿cuáles son las variables que desconocemos? Que necesitamos para calcular, pues R, L y la corriente, ¿sí? Porque pi ya lo conocemos, ¿cierto? Y ya, ¿ok? Entonces, la fórmula, pues ahí como lo habíamos visto, es 2 veces la corriente dividido sobre 4 pi, ¿cierto? Pero entonces el 2 con el 4 se simplifica. Algo que tenemos que tener muy presente, igual lo mismo, se genera una variable, igual son los paréntesis. Si vemos esta corriente, está encerrada en paréntesis, dividido, ¿cierto? Sobre paréntesis, sí, véanlo acá, paréntesis, 2 por, acá el por se hace como un asterisco, y pi es escribir pi en MATLAB, ¿sí? Es tal cual, no es nada más. Por R, ¿cierto? Se cierra paréntesis, como lo vemos acá, ¿cierto? ¿Vale? Entonces,
esto se cierra porque se cierra paréntesis acá en este lado, porque entonces sería este pedacito de acá que estamos calculando, ¿cierto? Ahora falta este otro pedazo. Paréntesis, L medios dividido, la raíz, ojo, la raíz acá se expresa como SQRT, ¿cierto? Script. Entonces, acá igual lo mismo, L medios para la raíz al cuadrado más R al cuadrado, ¿cierto? Y eso lo vamos a multiplicar toda esa expresión por lo que ya nos había dado anteriormente. Como separarlo así por dos fracciones. Y eso nos da este valor. Si la densidad de flujo es igual a tal, si lo hacemos en una calculadora, pues nos va a dar este valor. Listo. Entonces, acá en este ¿qué hacemos? Fprint es para que nos imprima un valor, o sea, nos imprima un mensaje, ¿cierto? Entonces dice, el valor de la densidad de flujo eléctrico es tal. Entonces, si ve, acá está, igual abrimos paréntesis, comillas simples, no importa si comillas sencillas. Eso, acá son las unidades amperios metro de H, ¿cierto? Lo mismo. Entonces, el valor de la densidad de flujo eléctrico está en amperios sobre metro en dirección a Z, ¿sí? Igual, lo mismo. MATLAB acá redondea las cifras, ¿verdad? Acá dice 1.1561, acá lo redondea a 0.16. Si uno quisiera, esto lo podía dejar en milis, acá simplemente es esto, usted lo encierra en un paréntesis y E a la menos 3. E a la menos 3. ¿Sí? Acá paréntesis y paréntesis. Pero en este caso no, solamente los cogí así y ya. Lo dice como para que quede la notación, acá le pondría miliamperios sobre miliamperios sobre metro, ¿vale? Y ya, ese sería para el caso número 1. El caso número 2 es muy similar al primero, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Filamento de corriente recto, ¿sí? De longitud finita, ¿sí? A lo largo del eje X, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Si lo vemos acá, lo mismo. Entonces, con base en la ecuación del caso 1, se toma la totalidad del alambre que es L. O sea, me explico. Tenemos el mismo dibujo, ¿sí? ¿Sí lo ven? Tenemos una longitud, pero esta vez no vamos a escoger L medios, ¿sí? Sino la longitud total del alambre, como lo vemos acá en la figura. Vamos a tener igual el punto P, ¿cierto? El punto P, que es el punto de interés que queremos calcular. Tenemos la distancia R, tenemos los dos ángulos, ¿sí? Teta 1, teta 2, X positivas, X negativas, lo mismo, ¿sí? Pero la diferencia es esa. Entonces, para el caso 2 se va a analizar que el valor de teta 2 es pi medios, que es 90. Y teta 1 pues va a ser siguiendo siendo teta 1. Entonces, nos vamos a la ecuación anterior. Cuando calculamos la densidad de flujo eléctrico, cuando ya integramos, ¿cierto? Antes de hacer estas sustituciones, si la vemos, esta la vamos a pasar acá. Acá. La pasamos acá. ¿Listo? Entonces, acá es lo mismo, ¿no? Entonces, igual. Entonces, ¿qué hacemos? Pues reemplazamos lo que habíamos dicho. ¿Qué dijimos? Teta 2 pi medios, teta 1 teta 1. Teta 2 pi medios, que es 90, teta 1 pues teta 1. En dirección a Z. Lo mismo. Ahí, en dirección a Z. Lo mismo. ¿Listo? Coseno de 90 a 0. Entonces, esto se anula. ¿Sí? O 0, básicamente. ¿Y nos queda qué? La intensidad, perdón, la densidad de flujo eléctrico es igual a lo mismo. 1 sobre 4 pi por r, coseno de teta 1 en dirección a z, lo mismo. Ahora, pues queremos saber qué es teta 1, ¿no? Pues lo mismo, ya por trigonométricas, categoría de sobre hipotenusa. Acá L es L la longitud total, ¿cierto? Y la hipotenusa, pues lo mismo, L cuadrado más R cuadrado. Entonces, de esta operación, pues vamos a reemplazar coseno, ¿cierto? Que nos daría este de acá, ¿cierto? Este. Entonces es la densidad de flujo eléctrico de con la corriente I sobre 4 pi
por R por la longitud dividido sobre la longitud al cuadrado más R cuadrado es en amperios metro, ¿vale? Acá, para el texto, acá, amperios metro. ¿Listo? Listo. Entonces, acá lo hacemos. ¿Listo? Entonces acá ya sabemos que es en amperios metros y en la dirección a Z normal, ¿cierto? Lo mismo, entonces vamos al código. El código es supremamente fácil, es lo mismo que generamos una misma variable igual a input, le asignamos un valor, que es lo que queremos que ingrese, pues el valor del metro, cerramos paréntesis, cerramos comillas, bueno, comillas, paréntesis. Acá, si uno no quiere que acá abajito le salga el valor, ¿sí? Le pone acá uno punto y coma, pero en este caso, pues quería que se demostrara, pues para saber qué valores se tomó, ¿no? O sea, no es como que, que no. O sea, L es igual a 10. ¿Ahí es qué? 10 metros. R igual lo mismo, R igual input, ingrese el valor de la distancia del punto tan al alambre, R, 1 metro, ¿sí? 1 metro. 10 metros, listo. Es pues el otro lo mismo, la corriente ingrese, el valor de la corriente en amperios, igual se genera una variable. Este es input, sí, lo mismo que ingrese. Bueno, no sé, ahorita lo vamos a ver, es preferiblemente hacer por cada programa separado para que no se vaya a confundir. O sea, si anteriormente guardamos, no sé, que la longitud era 50 metros y que pues R es igual a 100 metros, pues no se vaya a confundir el caso uno con el caso otro. Entonces, preferiblemente se aconseja que estén en dos hojas diferentes o con variables diferentes. Puede ser L2, sí, un ejemplo, el otro L1, porque se, se distingue. ¿Listo? Entonces la fórmula es supremamente fácil, igual, acá vamos a hacer directo este por este y este por este. ¿Listo? Entonces, es la corriente por la longitud, paréntesis, por, si no se les olvide, dividido, ¿en qué? 4, no se simplificó como anteriormente que era 2, sino 4 por pi, pi sigue siendo la letra pi, por r, por igual lo que habíamos dicho, paréntesis, ojito los paréntesis son muy importantes en MATLAB porque sin eso, pues no queda. Entonces queda SQRT, ¿cierto? De L cuadrado más R cuadrado, se cierra paréntesis, que es el de las raíces, ¿cierto? Se cierra paréntesis, que es este grandote de acá, y ya, ¿sí? Y este paréntesis que es de toda la división, ¿cierto? Normal. Listo, entonces igual, acá nos da un valor. Si lo hacen igual los invito a que lo hagan en la calculadora, pues acá MATLAB, pues si uno hace bien los paréntesis, ingresa bien las cosas, pues no hay inconveniente. Igual, quiero que me imprima un texto, fprint, igual, abre paréntesis, comilla sensible, comilla sencilla, perdón. El valor de la densidad de flujo eléctrico es 2 puntos, ¿sí? Acá la variable que quiero que me muestre, pues en este caso la densidad de flujo. Entonces acá es el valor de la densidad de flujo eléctrico es 2 puntos, lo aproximan, ya lo habíamos dicho, amperímetro en dirección a Z, ¿cierto? Normal, eso no ha cambiado nada. Entonces, este caso es muy sencillito. Lo único que cambió es que tomamos la longitud completa, no la mitad. ¿Listo? Exactamente. Ahora sigue el caso número 3. Esto es también relativamente facilito de entender. Entonces dice, filamento de corriente recto de longitud infinita, ¿sí? A lo largo del eje Z. Perdón, eje X. Entonces, con base en la ecuación del caso 1, igualmente, con esas que vamos a hacer este cálculo. Entonces dice, dado que el punto P es, pero es, es bastante pegado a donde está el alambre, ¿sí? Es como si estuviera pegado prácticamente, ¿vale? Entonces va desde menos infinito a más infinito en las X positivas, la corriente igual va en este sentido de en las X positivas, normal. El punto P va a ser muy pegado al alambre, ¿sí? Casi la distancia va a ser como 0. Teta 2 va a ser igual a pi, que teta 2 es igual a 180 grados, más o menos, porque es una línea recta. Y teta 1 es igual a 0, ¿vale? Entonces,
nos traemos la misma ecuación de anteriormente, ¿sí? Cuando hicimos la integral, acá, ¿sí? La misma. Entonces, acá, vale. Esto es en amperios metros. No se les olviden las unidades. Entonces, bueno, reemplazamos teta 1, que es 0, teta 2, que es pi. Entonces, coseno de 0 es 1. Menos coseno de pi es menos 1. Menos por menos da más. Entonces, 1 más 1 da 2, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá, esto, ¿cierto? Entonces, acá, pues igual se simplifica este 2 con este 4, entonces nos queda la corriente dividido sobre 2pi por r en la dirección a z en las unidades amperios metro. El código es casi exactamente lo mismo. Acá en este caso se pidió la longitud, ¿sí? Pero si lo analizamos, no necesitamos. O sea, ¿por qué? Porque la longitud es infinita. Entonces, acá lo puse como para que se entienda que si se pone o no se pone, no va a afectar en nada. ¿Vale? Porque las variables que necesitamos acá son R y la corriente. O sea, sencillamente no afecta. O sea, se lo ponen o no ponen, no importa. ¿Listo? Y R igual, le damos la variable input que ingrese el valor. En este caso, la distancia es 1 metro. Y ingrese el valor de la fuente luminosa. Le asignamos una variable que le asignamos un valor, que cualquier persona ingrese el valor, tan. Puede ser positivos o negativos. No habría como una restricción ahí al caso. Y la corriente en ese caso es 1 metro. Entonces lo mismo, la fórmula, igual. La corriente dividido sobre 2pi, lo mismo, generamos una variable. Los paréntesis es importante. Dividido sobre 2pi por r, ¿listo? Por la distancia, lo mismo. Entonces acá nos genera el valor. Si no queremos que acá nos salga, ya acuérdense en punto y coma para que oculte este valor. Igual F' para que nos arroje un texto que nos va a decir el valor de la densidad de flujo eléctrico es tal. La próxima, ya no lo olviden, dirección a Z, igual no ha cambiado. Perdón. Y en amperios metros. Esto, si el caso, es muy facilito, ¿sí? Por lo que es una línea infinita y demás. Entonces sale súper rápido, ¿vale? Y ya, por último, el caso de ley de Biot-Savart, caso 2, perdón, caso 4. Este caso se va a tener dos partes, ¿sí? Va a tener como una, ya lo vamos a explicar, pero tiene dos partes, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice una varilla, ¿sí? Circular, ¿sí? De longitud, perdón, de corriente de radio R. ¿Listo? Acá, esta imagen es también sacada del libro de Serway, ¿sí? Entonces, para que se haga la mire, entonces de radio R, sea de aquí a este punto o de aquí a este punto, va a tener un diferencial de B y una corriente por el de L, ¿vale? Entonces vamos a tomar ese dibujito de ahí, ¿cierto? Entonces va a ser R, que es el radio, dividido sobre la cateto adyacente, que es R por de phi, ¿cierto? En dirección a R y en dirección a phi, ¿sí? Acá lo tenemos y pues nada, ya tenemos eso, ¿sí? O sea, con base en este triangulito, vamos a calcular la densidad de flujo. Entonces, tenemos que tener algo presente, es que dependiendo por donde ingrese la corriente, ¿sí? Si vemos, la densidad de flujo puede que salga o dentro, ¿sí? Al tablero. El tablero, entiéndase la pantalla, ¿vale? El tablero es como esta parte, ¿cierto? Entonces, si entra por acá y los invito a que hagan con la mano derecha el pulgar hacia arriba, pues nos va a quedar que acá va a quedar el dedo pulgar mirando hacia arriba y los dedos encerrándolo, ¿cierto? Entonces sale. Entonces acá podemos eh, ver cómo nuestros dedos, ¿cierto? Cuando los encerramos, ¿cierto? Entonces acá sería el pulgar dedito. Y pues cuando ustedes lo encierren, pues quedan acá abajo los dedos. Y va a ser una trayectoria cerrada. ¿Listo? Y si lo hacemos por el otro lado,
Pues la corriente entra al tablero, ¿cierto? Entonces, si ustedes los encierran, pues van a ver acá, ¿cierto? Que entra al tablero, ¿cierto? Entonces, ahí los invito a que revisen con la regla de la mano derecha, ¿vale? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que la diferencial de la densidad de flujo eléctrico es esta, ¿cierto? Eso ya desde el inicio lo habíamos dicho. Pero entonces acá lo multiplicamos por R, ¿cierto? Que es por la dirección por R por de phi, por donde va la corriente y el sentido, bueno, ¿sí? Por producto cruz a punto phi cruz a R, ¿cierto? Por 4pi por R cuadrado, lo mismo. Acá sabemos igual que la magnitud A cruz B, lo mismo que la magnitud de A por la magnitud B por el seno menor entre ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué hay? La magnitud de A phi es 1 y la magnitud de AR es 1, ¿cierto? Entonces acá sí el diferencial de este, vamos acá, no nos olvide las unidades, amperios, metro, ¿vale? Entonces acá la misma, la diferencial queda esta, ¿cierto, muchachos? Acá. Entonces queda la diferencial de la densidad de flujo es igual a la corriente I sobre 4pi por R, ¿sí? La magnitud de esto es 1, ¿cierto? Por el seno de phi, ¿sí? Que es el ángulo menor entre ellos. Y en dirección a Z y las unidades amperios metro. ¿Listo? Ahora si queremos calcular la densidad de flujo y no el diferencial, pues ¿qué vamos a hacer? Integramos en ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Vamos de 0 hasta phi, que es donde está la espira, ¿sí? O el alambre. Sacamos lo que no esté eh, en términos esto, acá como en dirección a phi, bueno, en fin, esto está en términos de phi, entonces sacamos esto que es constante y pues acá podemos hacer la integral sencillita. Entonces, tener presente esto. Si el seno, ¿sí? Tiende a ser muy pequeño, o sea, a cero, o estar pegado al origen, es igual a phi, ¿listo? O sea, cuando el seno está acá en esta parte, tiende a estar muy, muy, muy pegado a eso, tiende a ser phi, ¿vale? Entonces, nos queda de la siguiente manera. Bueno, este acá podemos omitirlo, ¿sí? Porque pues no se suele usar ahí, pero pues, bueno, se puede omitir y no afecta en nada. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que, como ya habíamos dicho, que cuando el seno es muy pegado al centro al radio, ¿sí? Es muy, muy pegado al centro. ¿Qué pasa? Nos va a quedar que la densidad de flujo es igual a la corriente y 2 sobre 4pi por R por phi en dirección a Z, ¿vale? Esto igual en amperios metro, ¿vale? Acá les dejo las mías. Entonces, ah, entonces, el caso 4.1 es esto, ¿sí? Que la varilla, digamos acá la corriente como que no da la vuelta completa, ¿sí? Da como media vuelta. Y cuando la espira si es una espira circular completa, esto acuérdense que es una varilla y esto es una espira circular completa. La ecuación es que este phi se reemplaza por 2pi, ¿cierto? Acá se simplifica el 2 con el 4, el pi con el pi, ¿ok? La dirección a z igual, no cambia. Entonces, tico acá, por favor. Quiero validar una cosita. Un momentico, por favor. Miramos acá una cosita. Quiero validar una cosa.
Ah, listo. Sí, 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 sí. Tenían dudas si era en dirección a Z, pero sí, es en dirección a Z porque estamos en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces, ya. Ok, entonces ya llegamos a esta expresión de acá, ¿vale? Es igual a acá, ¿cierto? Entonces, el caso 2, el caso 4.2, el caso 4.1 va a ser lo mismo. En este caso que tenemos las mismas dos variables, ¿cierto? Pero tenemos a phi, ¿cierto? Tenemos a phi, que en el caso 1, si necesitamos igual crear una variable, igual lo mismo, r igual input para que ingrese, y que necesitamos que ingrese el valor de la instancia, ¿sí? Pero en este caso es ingrese el valor del radio, ¿sí? Que es r, no es la distancia, sino ya es el radio, r. En metros, lo mismo. Acá escogimos un metro. La corriente, ¿sí? Acá ingrese igual a variable que escojamos y igual le asignamos un valor. Ingresa el valor de la corriente tan en amperios, tan es un amperio. Bueno, entonces, acá phi, ¿sí? Phi es una variable aleatoria, ¿sí? Que se ingresa el valor del ángulo en grados. ¿Listo? Igual, la llamamos phi igual input. ¿Listo? Y igual a 50 grados. Ojo, ¿qué pasa acá? Esto casi siempre se maneja en radianes, ¿verdad? Entonces vamos a decir que fin, como phi nuevo, es igual a pi. Hacemos una regla de 3 igual. Entonces, nosotros sabemos que 180 son igual a pi, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos tantos grados, ¿cuántos radianes son? ¿Cierto? Entonces, pi normal por la grados, y grados con grados se cancelan, ¿verdad? Y nos queda radianes. Entonces nos queda eso, paréntesis, ojito, y vean, si ven que lo que les estaba diciendo, yo no quería que acá me arrojara el valor, entonces le puse punto y coma. Entonces con ese punto y coma, pues no me arrojó el valor de phi nuevo. Entonces, igual, hacemos la densidad de flujo es igual a la corriente y sobre 4pi por R por fin nuevo, ¿vale? Entonces, bien, pendientes con los paréntesis, lo que les decía, paréntesis con paréntesis, paréntesis grande, multiplicando todo lo de ¿cierto? Por fin nuevo, véanlo acá. Entonces, esto mismo. Entonces, igual, nos da un valor, lo mismo, f' para que nos arroje un mensaje. Entonces, el valor de la densidad de flujo eléctrico es, lo aproxima igual en amperios metro. Ay, ¿cierto? Igual lo mismo. Entonces, para el código, para el caso 4.2, ¿sí? Es lo mismo. Acá abajo lo arrojamos. Acordémonos que acá es una vuelta completa. Este pi, tan, se iba. Entonces, tenemos solo dos variables, ¿cierto? Ahí. Tenemos dos variables, ¿cierto? Que es eh, R y la corriente. Ya. En dirección a Z, amperios metro, lo mismo, ¿sí? Hacemos la misma ecuación. Entonces, las dos variables que necesitamos es R, igual lo mismo que hemos hecho en los 4 casos anteriores, igual a un metro. La corriente, un amperio. Puedes coger la que uno quiera. Un amperio está bien. Entonces nos queda igual H es igual a la corriente y 2 sobre 2 pi por R. Entonces acá, como análisis, bueno, ya lo vamos a analizar. Entonces, nos queda esto. Entonces, ¿qué nos dice? Que la densidad de flujo es tanto valor, 0.5. Igual, los invito a que lo hagan una calculadora y ahí nos den los valores. F' es el valor de la densidad de flujo eléctrico, entonces en amperios metro, ¿cierto? Y acá, punto y coma, pues es el valor de la densidad que quiero que aparezca, el valor que queremos. Entonces, acá en este podemos analizar que la densidad de flujo eléctrico es proporcional al radio. O sea, entre más grande sea el radio, pues más tenue va a ser la densidad de flujo eléctrico. En este caso, igual lo mismo, ¿sí? En el caso 1, igual también depende del ángulo, ¿vale? Lo mismo. ¿Listo? En el caso 2, igual lo mismo. Miren, todo depende de la distancia. Entre más lejos esté el punto donde queremos calcular, entre más pegado, pues va a ser más fuerte la densidad de flujo. ¿Sí? En el caso 2 es lo mismo. O sea, entonces es lo mismo.
pero pues también ya depende de la distancia, ¿sí? Del alambre, ¿vale? Entonces, ya muchachos, eso en el caso uno lo mismo, igual dependiendo del punto de prueba, pues, ajá, ¿vale? Y de la distancia de eso. Entonces, ya muchachos, eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias por la atención prestada. Cualquier cosa, si tienen dudas, pues no duden en hacerlas. Y esto, información también está en los libros de Física 2 y en el Serway, que es muy importante, ¿vale? Entonces, muchas gracias, que estén muy bien y pues nos estaremos viendo para una próxima ocasión. Gracias.